Mi esposa me dejó por mi hermano y se burlaba de mí. Años después, me convertí en su jefe y destruí su carrera. Jamás me imaginé que quien arruinaría mi matrimonio no sería un amante al azar, sino mi propio hermano. El hombre con quien crecí, quien había estado a mi lado en las buenas y en las malas, terminó destrozándome de la forma más humillante. Resulta irónico pensar que todos esos recuerdos de la infancia, él enseñándome a andar en bicicleta, yo ayudándole con la tarea, ambos unidos cuando nuestros padres discutían, ahora están manchados por su traición. Esos momentos que antes me reconfortaban se han convertido en pesadillas que me persiguen en mis noches en vela, mientras me atormenta la idea de que tal vez pude haber visto antes las señales de lo que sucedería. Estuve con mi exesposa 6 años en total, de los cuales 3 fueron de matrimonio. Ella no solo era mi compañera de vida, también era mi mejor amiga, mi confidente, la persona con la que creía envejecería. Yo no era muy ostentoso, pero sí estable y responsable. Me esforcé en construir nuestro mundo ladrillo a ladrillo con paciencia y dedicación. La casa que compramos juntos, los viajes de fin de semana a la costa, el pequeño jardín que ella tanto amaba. Cada detalle lo hice realidad con trabajo constante y sin abandonar mi compromiso. Recuerdo cómo me miraba el día de nuestra boda, con los ojos llenos de lágrimas, en ese instante me sentía invencible. Eres mi roca, solía decirme, acariciando mi rostro en la oscuridad. Y yo me sentía orgulloso de ser ese cimiento firme en el que ella podía apoyarse. Mi hermano, en cambio, siempre fue el carismático, el temerario, el que se llevaba todas las miradas en una reunión. Entraba a cualquier lugar, en cuestión de minutos, la gente se rendía ante su encanto. Desde niños, él conseguía casi todo con facilidad, era el que se llevaba a las chicas, el que tenía éxito de un modo vistoso, mientras yo trabajaba el doble para lograr la mitad. Pero nunca lo envidié, al contrario, lo apreciaba, era mi hermano. Cuando pasó por malos momentos, le di un techo en nuestra casa. Si necesitaba dinero, lo ayudaba sin pensarlo. Confiaba en él, por supuesto, también en mi esposa. Quizá ahí empezó mi error, darle toda mi confianza. La dinámica en nuestra familia siempre fue complicada. Mi padre lo prefería a él, el hijo dorado, que nunca parecía equivocarse. Crecí escuchando la misma cantinela, ¿por qué no puede ser más como tu hermano? Incluso cuando a él algo le salía mal, lo hacía de forma tan espectacular que parecía digno de admiración. Yo me acostumbré a ser la sombra, encontrando mi lugar en los rincones tranquilos que mi hermano no ocupaba. Por eso, al descubrir su traición, sentí que el dolor era más profundo. Yo había pasado toda una vida convenciéndome de que nuestro lazo de sangre estaba por encima de las rivalidades, y callando esa vocecilla insegura que me advertía que él podía quitarme lo que era mío solo porque sí. Todo empezó con señales mínimas, mensajes a altas horas de la noche que mi esposa ocultaba con nerviosismo. Una repentina distancia emocional. Planes de último minuto con explicaciones poco creíbles. El perfume que no usaba para mí. Y, sobre todo, una tensión extraña cada vez que mi hermano estaba presente. Él dejó de ser el tipo seguro de siempre y comenzó a evitar mi mirada. Si estábamos los 3 en la misma habitación, ella parecía incómoda y culpable. Era como si flotara en el aire una corriente imperceptible, pero muy real. Traté de ignorarlo, diciéndome que no era un esposo celoso. Quería confiar en ella, en nosotros, en los votos que habíamos pronunciado. Creía que la confianza podía protegerme de cualquier duda, hasta que una noche vi un mensaje en su teléfono, que había dejado sin bloqueo sobre la mesita de noche, no puedo esperar a verte mañana. Lo leí con el corazón latiéndome en la garganta. Me quedé congelado, dudando entre respetar su privacidad o confirmar de una vez lo que ya temía. Finalmente, la curiosidad mezclada con el dolor fue más fuerte y abrí la conversación. Ahí estaba todo, textos, fotos, mentiras. Llevaban meses viéndose a escondidas, quedando en hoteles cuando yo viajaba por trabajo, encontrando momentos en nuestra propia casa cuando yo hacía horas extras. Planeaban un futuro juntos, sin mí. Él me entiende de una forma que tú nunca pudiste, había escrito ella. Nosotros estábamos destinados a estar juntos, le contestaba mi hermano. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Cada noche extra en la oficina, cada fin de semana dedicado a mejorar nuestro hogar, cada renuncia personal. Todo se convirtió en una broma macabra. Muchos se habían reído de mí, considerándome un pobre hombre aburrido y predecible, mientras prendían fuego a todo lo que yo valoraba. Pero lo peor no fue la traición en sí, sino descubrir que las 2 personas en quienes más confiaba habían percibido mi amor y mi lealtad como debilidad. Esa misma noche imprimí los mensajes, los dejé en la mesa de la cocina y esperé. Cada minuto se sentía eterno mientras el sol avanzaba por la sala, iluminando las fotografías de una vida que, de pronto, me parecían parte de una farsa en la que yo era el único que no conocía el libreto. Cuando ella llegó, se puso pálida. No era vergüenza lo que mostró, sino temor a haber sido descubierta. ¿Puedo explicarlo?, murmuró. Solo le pedí la verdad. ¿Cuánto tiempo? Abrió la boca, volvió a cerrarla, y en un susurro respondió, 6 meses. Medio año de engaños, de te amo, que habían sido puro aire, de despedidas mías que terminaban en sus brazos, de compartir mi cama con alguien que salía corriendo para estar con mi propio hermano. Sentí náuseas, un frío que me calaba los huesos y me aferré a la silla para no caer. ¿Lo amas?, pregunté con una extraña calma. Su silencio me bastó. Todo acabó ahí mismo.
Ni grité ni supliqué. Al día siguiente fui directo a pedir el divorcio. Cada palabra de disculpa que salió de su boca me resbaló, ya no sentía nada por sus lágrimas. Cuando confronté a mi hermano, lo encontré con su sonrisa petulante, recargado en su coche. Ni siquiera aparentó arrepentimiento. Simplemente pasó, viejo. Ella necesitaba algo que tú no podías darle. Sentí ganas de golpearlo, pero me contuve. Solo pude decirle con frialdad que esperaba que ella valiera todo ese daño. Y me fui, cerrando la puerta a mi antigua vida. Desconecté teléfonos, borré redes sociales y me mudé a un departamento lejos de los recuerdos compartidos. Renuncié a álbumes, objetos y más de 10 años de memorias. Por aquel entonces, creí que esa era la última página de esa historia. Pero el destino, o quizás el karma, tenía planes adicionales. Y créanme, el karma sabe cómo dar giros inesperados. Los primeros meses tras el divorcio fueron una tortura. Perdí amistades, tuve roces con la familia y pasé muchas noches en silencio, rodeado de mis propios pensamientos, reproduciendo la traición una y otra vez. El eco de mi departamento se volvía insoportable, por más que encendiera música o dejara la televisión prendida, no lograba callar esa voz interior que me preguntaba si el problema era que nunca fui suficiente, si lo había ignorado todo o si pude haberlo prevenido de alguna manera. Lo peor era la lástima en la mirada de la gente. Se notaba en el tono amable y cuidadoso con el que me evitaban mencionar a mi ex o a mi hermano. También se manifestaba en los compañeros de trabajo que me invitaban a salir de copas y me trataban con un exceso de compasión. Poco a poco me fui dejando llevar por la autocompasión, bebía demasiado, comía mal y apenas dormía. Mi salud se desmoronaba. Me convertí en el estereotipo del divorciado resentido, desaliñado y amargado. Hubo un momento en que empecé a creer que ese era mi destino. El punto de quiebre llegó un martes lluvioso, a medio año de haber firmado el divorcio. Yo estaba medio dormido en el sofá, rodeado de botellas vacías y cajas de pizza a medio comer, cuando recibí una notificación de una red social que olvidé bloquear. Era una foto de mi hermano y mi exesposa en una playa paradisíaca. Sonreían con complicidad bajo el pie de foto, a veces la vida te da regalos inesperados. Almohadilla bendecidos, almohadilla nuevos comienzos. Se me revolvió el estómago. Sentí la misma rabia de antes, pero esta vez venía acompañada de algo más frío y luminoso, una claridad que me hizo ver en qué me había convertido. Mientras ellos disfrutaban, yo me hundía. No podía permitir que salieran ganando. Borré la app, me levanté y vi lo que me rodeaba, desorden, tristeza, autodestrucción. Entonces tomé una decisión, no iba a dejar que me vencieran. A la mañana siguiente, antes del amanecer, me até los cordones de las zapatillas para correr por primera vez en meses. Cada zancada era un suplicio, me ardían los pulmones y las piernas me temblaban, pero ese dolor físico resultó más llevadero que el mental. Corrí hasta casi caer rendido y regresé a casa caminando, con el pecho agitado pero sintiéndome más vivo que nunca. Ese mismo día recogí mi apartamento, tiré las botellas de alcohol y cociné mi primera comida casera en mucho tiempo. Parecían pasos diminutos, pero para mí fueron gigantes. Empecé terapia la semana siguiente, no para perdonarlos, no tenía intención de hacerlo, sino para entender por qué había permitido que dos personas me hirieran de esa manera. Mi terapeuta, una mujer de carácter firme, no me ofreció compasión barata ni me dijo que olvidara el rencor. La ira puede ser constructiva, me dijo en nuestra tercera sesión. La pregunta es, ¿en qué la vas a convertir? Así que decidí transformarla en ambición. Invertí toda mi energía en el trabajo. Cada hora que no pasaba durmiendo o entrenando la empleaba en mi carrera profesional, dispuesto a demostrar mi valía y a asegurarme de que, con el tiempo, no se dieran cuenta de lo que habían perdido. Renové mi guardarropa, salí con otras mujeres sin buscar nada serio, solo para recordar que valía la pena. Recuperé antiguas amistades que se habían alejado durante mi matrimonio e hice nuevos amigos que nada sabían de mi drama personal. Creé una vida definida no por lo que había perdido, sino por lo que estaba construyendo. Y funcionó. Conseguí un ascenso, luego otro, y después otro más. Esa misma constancia y discreción que mi ex consideraba aburrida se convirtió en mi mejor arma en la oficina. No era extravagante como mi hermano, ni presumía mis logros. Simplemente, cumplía de forma sólida, traía ideas renovadoras y lograba resultados tangibles. Con el tiempo, mis superiores lo notaron y fui escalando posiciones. 5 años después, me convertí en vicepresidente de finanzas en una empresa importante. A lo largo de mi carrera, llegué a poseer dinero, poder y respeto. Disfrutaba de una oficina en la esquina con una vista impresionante de la ciudad. Vivía en un moderno condominio en un barrio exclusivo y me relacionaba con personas exitosas y auténticas que valoraban la sustancia por encima de la apariencia. Sin embargo, en un contraste evidente, mi hermano se había quedado estancado. Aunque contaba con el apoyo de conocidos y familiares que sentían la obligación de mantenerme informado, su vida demostraba que no era fácil cuando nadie se encarga de recoger los restos de tus errores. La trayectoria profesional de mi hermano había alcanzado un techo y su matrimonio con mi exmujer se desmoronaba bajo el peso de las tensiones económicas y el rencor mutuo. Desesperado, intentaba aferrarse a la existencia que, en cierto modo, había usurpado de mí.
La ironía era palpable. Al tomarla, creyó apropiarse de mi felicidad, sin darse cuenta de que, en realidad, me había liberado para convertirme en el hombre que siempre pude ser, un hombre que ya no vivía a la sombra de nadie. El destino decidió jugar su mano en el momento exacto en que su final profesional parecía inevitable. Recibí un correo electrónico anunciando una reestructuración tras la adquisición de una firma más pequeña, precisamente aquella en la que mi hermano se desempeñaba. Aunque no había seguido de cerca su carrera, sabía que había estado rebotando entre cargos medios, sin cumplir con el potencial que todos reconocían en él. Al hojear la lista de empleados que pasarían a mi departamento, vi su nombre, lo que me hizo soltar una carcajada sincera en mi oficina, algo que sorprendió a mi asistente. El universo, con su humor retorcido, había dispuesto que el hombre que me había ridiculizado por ser aburrido ahora se convirtiera en mi subordinado directo. El niño prodigio, que siempre había dependido de su encanto y suerte, tendría que responder ante el hermano a quien traicionó. Durante un breve instante, consideré apartarme por conflicto de intereses, habría sido lo profesional, la vía ética, pero entonces recordé su sonrisa presuntuosa cuando me dijo, ella quiere algo más de lo que tú puedes darle. Recordé aquella fotografía en la que posaban en la playa, luciendo felices, mientras yo me ahogaba en mi propia miseria. Decidí entonces aceptar la reestructuración sin mayores comentarios, asegurándome de que su traslado se gestionara con la máxima eficiencia. Esperé a que comprendiera en qué departamento se había metido. La expresión en su rostro al entrar a la reunión de inducción, al verme sentado a la cabeza de la mesa, valió cada segundo de dolor acumulado, la sangre parecía retirarse de su cara, su paso se volvió vacilante, y por primera vez, se encontró sin palabras. Con una sonrisa profesional, extendí mi mano y dije, bienvenido al equipo, James. Y, créanme, me aseguré de que comprendiera con claridad a quién debía rendir cuentas. No fue cuestión de despedirlo de inmediato, eso habría sido demasiado fácil. Un paquete de indemnización rápido solo le habría permitido pintar una narrativa en la que yo fuera el villano y en la víctima de un hermano vengativo. Mi objetivo era mayor que simplemente quitarle el empleo, quería que perdiera su dignidad, su autoimagen, esa seguridad arrogante que lo había llevado a navegar la vida a base de encanto y segundas oportunidades. La belleza, aunque implacable, de América corporativa reside en su frialdad impersonal. No necesitaba romper reglas ni abusar de mi poder, bastó con aplicar las mismas exigencias a él que a cualquier otro empleado, exigencias a las que nunca había sido sometido en su vida regalada. Mientras los demás, profesionales talentosos y dedicados, sabían cómo prosperar bajo presión, mi hermano, habituado a recortar esquinas y depender de conexiones personales, comenzó a ahogarse lentamente. Lo observé desmoronarse en etapas, como en una trágica escena en cámara lenta. Primero vino la frustración, irritabilidad y comentarios mordaces en las reuniones que levantaron cejas entre sus colegas. Luego, la desesperación se hizo presente, noches interminables, ojos inyectados en sangre, camisas manchadas de café y corbatas flojas. Finalmente, se instaló el miedo, lo percibí en su aliento al entrar en mi oficina durante nuestras reuniones semanales. El sudor frío, las manos temblorosas y las explicaciones ensayadas para alcanzar metas que se desmoronaban ante mis preguntas calmadas, mostraban una vulnerabilidad inédita en él. Estoy dando lo mejor, jefe, sollozó en una ocasión, con la voz quebrada. Eso es precisamente lo que me preocupa, respondí. Hay una clase particular de tortura psicológica en el reconocer que tu máximo esfuerzo no es suficiente, en ver cómo la imagen que has construido a lo largo de tu vida, ese niño prodigio que siempre cae de pie, se desvanece bajo la presión real. No deseaba simplemente verlo fracasar, anhelaba que se viera a sí mismo con total claridad. Mientras tanto, su vida personal ya se desmoronaba. A través del rumor en la empresa, me enteré de que mi exmujer, quien había dejado mi lado por él, esperaba un cierto estilo de vida. Con su carrera estancada y las deudas acumulándose, las vacaciones en el trópico cesaron, la ropa de diseñador se devolvió, y la casa de ensueño, más grande que aquella que compartió conmigo, se estaba convirtiendo en una carga financiera insoportable. Me aseguré de que su situación laboral siguiera una trayectoria similar a la de su vida privada. Cuando un cliente importante solicitó una reunión semanal, se la asigné sabiendo que coincidía con su aniversario. Cuando una presentación crucial tuvo que rehacerse en una noche, delegué la tarea a su equipo, con él como líder. Y cuando los recortes presupuestarios exigieron que alguien perdiera su apoyo administrativo, él fue el primero en la lista. Eran pequeños agravios, realizados de forma profesional y distante, que se fueron acumulando como la muerte por 1000 cortes, todos presentados con una sonrisa y un discurso de todos hacemos sacrificios. Vi cómo esas tensiones dejaron marcas permanentes en su rostro, transformando su confianza en una postura derrotada. Su risa, antes el alma de cualquier reunión social, se volvió una exhalación rara. Su carisma natural, esa habilidad innata que lo distinguía, se marchitó bajo la fría luz fluorescente de la realidad corporativa. El colmo llegó el día en que perdió una cuenta multimillonaria, una presentación mal ejecutada, un temblor nervioso y un café derramado sobre el costoso traje de un cliente. La situación se tornó insostenible cuando el cliente salió furioso, exigiendo a otro gerente de cuentas. Esa misma tarde lo convoqué en mi oficina. Su corbata estaba desalineada, la camisa mostraba manchas y sus ojos reflejaban la inevitable comprensión de lo que estaba por suceder. Con tono neutral y profesional le dije, ¿sabes por qué estás aquí?
Él la sintió de forma breve y entrecortada, y con un destello de la antigua rebeldía en su mirada comentó, siempre esperé este momento. Me recosté en mi silla y lo observé detenidamente, mi hermano, mi sangre, aquel que me enseñó a andar en bicicleta y que me defendió de los abusones, antes de convertirse en uno de ellos. Por un instante, dudé, pero recordé sus propias palabras, ella quería algo más de lo que tú podías darle. Con voz fría y segura, le dije, he mentido con sutileza, esto es negocio. Tu rendimiento no ha alcanzado los estándares de la empresa en 3 trimestres consecutivos. Hemos invertido en coaching y elaborado múltiples planes de mejora. Llegados a este punto, el despido es la única salida. No dejé lugar a dudas. Lo despedí de manera pública y brutal, en presencia de testigos de recursos humanos y del departamento legal, para dejar constancia de que todo se había hecho según el procedimiento. Lo escoltaron fuera con una caja de cartón en la mano, pasando ante las miradas curiosas de aquellos compañeros que, en silencio, habían apostado al día en que llegaría este desenlace. Salió del edificio humillado, sabiendo que yo había tenido la última risa. No se trató de un estallido emocional o un altercado físico, ya que tales reacciones le habrían conferido una superioridad moral, una historia en la que él fuera la víctima de un hermano inestable y vengativo. No, yo lo vencí en su propio juego, en política, en apariencias, en esa partida de ajedrez social en la que siempre se creía superior. La situación alcanzó un punto aún más irónico cuando su esposa, mi exesposa, lo esperaba en el vestíbulo. Ella había venido de sorpresa para el almuerzo y observó, sin disimulo, cómo la seguridad lo sacaba del edificio. Los antiguos colegas apartaron la mirada mientras la caja de sus pertenencias temblaba en sus manos. Entonces, levantó la vista y me vio desde el entrepiso, impasible y victorioso. En ese instante, dejé de ser el aburrido para convertirme en el artífice de su humillación. Percibí un cambio en sus ojos, no era tanto el arrepentimiento, ella siempre fue demasiado egocéntrica para eso, sino una reevaluación, una recalculación de sus valores. Parecía comprender que la estabilidad podía valer más que la emoción, y casi podía imaginar sus pensamientos, quizás he elegido mal. Esa noche dormí mejor que en años, no solo por la victoria conseguida al optar por reconstruirme en lugar de lamentarme, sino porque, finalmente, las balanzas se habían equilibrado. Le había quitado algo muy valioso, su autopercepción, su ilusión de invencibilidad, esa reconfortante ficción de que el universo siempre se doblaría a su favor. En la oscura soledad de mi habitación, le susurré a los fantasmas del pasado, ahora estamos a mano. Sin embargo, el karma aún no había terminado con ninguno de nosotros. 2 semanas después, comenzó la parte 4, la venganza definitiva. Ella se puso en contacto, primero mediante un correo educado en el que se disculpaba vagamente, casi probando las aguas. Luego llegó una invitación para tomar un café, un encuentro casual sin presiones, pero yo ya intuía el trasfondo. Durante 5 años me había transformado en el hombre que soy hoy, exitoso, seguro, intocable, justo el hombre que ella siempre quiso que mi hermano fuera. La ironía no se me escapó, todo aquello por lo que ella me había dejado, mi hermano no supo cumplirlo, y aquello que había descartado de mí, había ido fortaleciéndose. No lo acepté, no por querer recuperarla, sino por el placer de ver la expresión patética en el rostro de mi hermano al comprender que su esposa me deseaba a mí. La justicia poética se había impuesto, el ciclo se completaba, como una serpiente que se muerde la cola. Sugerí un restaurante exclusivo en lugar de un café, un territorio neutral con el añadido de obligarla a arreglarse y recordar lo que, con la caída de los ingresos de mi hermano, ya no podía permitirse. Elegí una tarde de jueves, sabiendo por antiguos conocidos que ese día era cuando mi hermano acudía a su grupo de apoyo para desempleados. Ella llegó 10 minutos antes, mientras que yo, de manera calculada, llegué 15 minutos tarde, un pequeño pero efectivo juego de poder. Finalmente, al acomodarme en la banqueta frente a ella, pude notar en su rostro una mezcla de alivio y nerviosismo, como si temiera que yo no apareciera. Había envejecido, sí, se notaban algunas líneas más alrededor de sus ojos, su maquillaje era ahora más cuidadoso, y sus joyas, evidentemente menos costosas que en los días en que me había dejado, conservaban aquella belleza que siempre llamaba la atención, diseñada para ser admirada y atraer miradas. «¿Te ves bien?», comentó, observando mi traje a medida, mi postura segura y el reloj caro en mi muñeca. Con una sonrisa cuidadosamente medida, le respondí, «Bien, ¿y tú?», iniciando así un baile de medias verdades y omisiones, una navegación cuidadosa por un pasado compartido ahora mancillado por la traición. Ella habló de las dificultades en su trabajo, de pasatiempos costosos que había abandonado y de una familia que desaprobaba sus decisiones, evitando mencionar a mi hermano como si pronunciar su nombre pudiera romper el frágil vínculo que comenzábamos a reconstruir. Yo, por mi parte, conté historias sobre mi éxito, mis viajes y mis planes a futuro. Noté cómo sus ojos se iluminaban con cada anécdota, cada sutil despliegue de la estabilidad y la prosperidad que ella había dejado atrás. Percibí en su sonrisa aquella misma fórmula de cálculo que utilizó en nuestros primeros encuentros al evaluar lo que un hombre podía ofrecer en tan solo 3 copas de vino. Finalmente, abordó el tema que habíamos estado esquivando. «Cometí un error», dijo en voz suave, dejando que sus dedos acariciaran la caña de su copa. Con James, con todo, levanté una ceja y esperé en silencio a que ella completara el pensamiento. «No era quien yo pensaba», continuó, «o quizás era exactamente como lo imaginé, y ese fue el problema». Una risa amarga se escapó de ella. «¿Sabes qué es lo irónico?
Todo aquello que me parecía tan excitante en él, la espontaneidad, el encanto, la audacia, fue justamente lo que nos destruyó al final. Asentí, fingiendo comprensión, aunque en mi interior solo reinaba una fría indiferencia, como si estuviera viendo una película cuyo final ya conocía, el ocaso de nuestro matrimonio. Tras una breve pausa, ella añadió, realmente, todo terminó hace meses. Ninguno de los dos quiso admitirlo. Después de que lo despidieras, corregí, después de que perdiera su empleo, las cosas empeoraron. Él te culpa, por supuesto, dice que lo pusiste en una situación de fracaso. Con genuina curiosidad, le pregunté qué versión había elaborado para justificarse. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante percibí el destello de la mujer a la que una vez amé, directa y sin tapujos. Creo que le diste exactamente lo que se merecía, lo que ambos merecíamos, confesó, y sus palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de implicaciones y de posibilidades. Con delicadeza, alcanzó mi mano y, rozándola, susurró, te extraño. Extraño lo que teníamos, la seguridad, la certeza. Se hizo una pausa, cargada de un silencio que parecía prometer un reencuentro del amor perdido. En ese preciso instante, se materializó el plan que había orquestado desde hace tiempo. Ella confesó, me contó que lamentaba haberme dejado, que la extrañaba y que deseaba una nueva oportunidad. La dejé desahogarse, permitiéndole enumerar todas las formas en que mi hermano había fallado, todas las maneras en que había comprobado que yo era el hombre superior, pintándose a sí misma como víctima de su propia mala elección en lugar de admitir que había sido artífice de su propia traición. Creó castillos en el aire, prometiendo una reconciliación, un nuevo comienzo, una segunda oportunidad para la vida que había desperdiciado. Sus ojos brillaban con lágrimas a punto de caer, ya fuera por genuina emoción o por el cálculo de que esa vulnerabilidad me cautivaría, no podía distinguirlo con certeza, quizás era una mezcla de ambos. Sé que no tengo derecho a preguntar, dijo con voz quebrada, en el momento preciso, pero, ¿crees que podrías perdonarme? ¿Podríamos intentarlo de nuevo? Examiné su rostro, en busca de aquella mujer a quien una vez le juré mi vida, aquella cuya sonrisa había sido mi faro y cuya felicidad, mi misión. Intenté sentir algo, cualquier emoción que superara aquella fría satisfacción. Fue en ese instante que comprendí la verdad definitiva, ella ya no tenía ningún control sobre mí. No era que la odiara del odio, al fin y al cabo, es solo la sombra del amor, sino que, simplemente, me hallaba insensible, sin rabia, sin amor, sin deseo. Ella se había transformado en alguien tan irrelevante para mí como un desconocido en plena calle. Esa indiferencia era mi auténtica victoria, mucho más que el éxito profesional o la ruina de mi hermano, pues implicaba liberarme del poder de quienes una vez sostuvieron mi corazón con tanto cuidado. Recuerdo aquel momento en el restaurante. Sonreí de forma genuina, una sonrisa que la confundió por completo. Ella interpretó ese gesto como un atisbo de aceptación, de esperanza, y estrechó mi mano con fuerza. Entonces, me reí en su cara, no con crueldad ni malicia, sino con la liberación pura y sincera de un hombre que, por fin, se deshace de sus últimas cadenas. Hace 5 años, este instante lo hubiera significado todo, escuchar de ti que cometiste un error, verte suplicar por una segunda oportunidad, pensé mientras, con calma, deslizaba mi mano fuera de la suya. Ya no me importaba ni siquiera sentir ira. El rostro de ella palideció, y aquella vulnerabilidad que tan meticulosamente había construido se endureció hasta convertirse en shock. Ustedes se merecen el uno al otro, le dije, dejando sobre la mesa una cantidad de dinero suficiente para cubrir ambos platos, y además, una propina generosa. Tú y James, dos personas que valoran más las apariencias que la esencia, que prefieren la emocional compromiso, siempre tomando sin dar nada a cambio. Me enderecé y ajusté mi chaqueta. Dos personas que nunca comprendieron que el amor no consiste en lo que se puede obtener, sino en lo que se está dispuesto a sacrificar. Mientras me alejaba, lo último que escuché fue su voz llamándome, disolviéndose luego en sollozos mientras otros comensales se giraban a mirar. No volví la vista atrás, desde el día en que descubrí la traición, no necesitaba confirmación. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completo. Afuera, el aire nocturno era fresco, las luces de la ciudad se mezclaban en un difuso destello, semejante a estrellas en el crepúsculo. Inspiré profundamente, sintiéndome más liviano que nunca. En ese instante, mi teléfono vibró, un mensaje de mi hermano, en tono exaltado, ¿qué diablos le dijiste? Está histérica. Opté por borrar el mensaje sin responder. Aquella farsa familiar ya no me concernía. Deslicé mis dedos por la lista de contactos y me detuve en el nombre de una mujer a quien no había llamado en semanas, alguien con quien mantenía una relación informal. Una mujer de ojos amables y risa sincera, ajena a mi pasado y, sin saberlo, merecedora de un hombre sin cargas, sin venganzas, sin las sombras de traiciones que oscurecían mi corazón. Dudé un instante, pero luego marqué su número. Hola, saludé cuando ella respondió. Sé que es tarde, pero quería saber si te apetecería cenar algo. Tengo algo que contarte, necesito confesarte todo, acerca de mi hermano, de mi ex, y de la venganza que me consumió. No es que le debiera una explicación, sino que deseaba comenzar de cero, dejar atrás lo que me encadenó al pasado. Esa noche, mientras esperaba un taxi, mi hermano llamó, y poco después, también lo hizo mi ex. Silencié el teléfono y lo guardé de nuevo en el bolsillo. Sus crisis ya no me afectaban, sus historias habían dejado de ser mías.
El karma, dicen, actúa de maneras insospechadas. Mi hermano me había arrebatado a mi esposa, y yo, en mi afán de venganza, le había quitado todo lo demás. Pero la verdadera revancha, mi victoria definitiva, fue recuperar mi vida. No la de ellos, la que habían destruido, sino algo completamente nuevo, algo más fuerte, algo que me perteneciera por completo. Dicen que la venganza no repara nada, pero, a veces, es el impulso que uno necesita para, finalmente, sanarse. 5 años después, una invitación en papel grueso y elegante, escrita en caligrafía refinada, llegó a mi buzón. Era una reunión familiar convocada por nuestros envejecidos padres, quienes aún anhelaban la reconciliación entre sus hijos. 5 años habían transcurrido sin ver a mi hermano ni a mi ex, años en los que fui forjando una existencia libre de la sombra de la traición. Casi llegué a desechar aquella invitación, pero la curiosidad pudo más. La reunión se llevaría a cabo en la casa junto al lago de nuestros padres, el mismo lugar donde mi hermano y yo pasábamos veranos infantiles, construyendo balsas y planeando aventuras. Decidí asistir, no tanto por ellos, sino por el bien de mis padres, quienes merecían paz en su vejez, y quizá, por un respiro personal, para confirmar que el pasado ya no me dominaba. Fui acompañado por mi actual esposa, no aquella a la que llamé aquella noche en el restaurante, sino una mujer que conocí tiempo después y que, desde el primer instante, vio a través de mis defensas. Ella me hacía reír sin esfuerzo y me retaba sin temor. Además, nuestra hija de 2 años pasaba el fin de semana con sus abuelos, ofreciéndonos un raro momento de descanso. Al llegar, la fiesta estaba en pleno apogeo. Mi hermano, inevitablemente, se encontraba presente, apoyado en la barra con un trago en mano, se notaba que el tiempo había dejado huellas en él, su cabello se había adelgazado, y las líneas de estrés marcaban su semblante. Mi ex, por su parte, había desaparecido, según se comentaba entre los familiares, se habían divorciado hace 3 años. En medio de la conversación, mi hermano me vio y se detuvo en seco. Asentí con cortesía, tomé la mano de mi esposa y me dirigí hacia nuestros padres. Más tarde, cuando la velada comenzaba a concluir y los invitados se iban retirando, él me encontró solo en el muelle, observando cómo el sol se derramaba en tonalidades doradas sobre el lago. Ganaste, dijo con voz pausada, acomodándose pesadamente a mi lado. ¿Eso es lo que querías oír?, preguntó. Lo miré, recordando a este hombre con quien compartí mi sangre, mi infancia, mis primeros recuerdos. Ahora, parecía un extraño, un hermano que había dejado de existir en la forma en que lo recordaba. No, lo que deseaba era nunca haber sido parte de ese juego, respondí con honestidad. Se quedó en silencio unos instantes, desviando la mirada. He pensado en pedirte perdón 1000 veces, pero tú nunca lo hiciste, comentó. Me quedé reflexionando, mirando cómo las ondas se expandían en el agua tras el salto de un pez. Probablemente, un perdón ya no habría cambiado nada, aunque habría sido lo correcto. Nos quedamos en silencio, 2 hombres atados por la sangre y la traición, separados por decisiones irrevocables. ¿Eres feliz?, preguntó, con la voz rasposa, cargada de emociones que apenas podía identificar. Reflexioné por un instante, recordando a mi esposa, a mi hija, y la vida que construí emergiendo de las cenizas de lo que él ayudó a destruir. La paz se había instaurado, pues la venganza había dejado de impulsarme. Sí, lo soy. Contesté, asintió, como si estuviera asimilando una verdad largamente esperada. Alguien debería estar ahí. Asintió, como si estuviera asimilando una verdad largamente esperada. Alguien debería hacerlo, añadió antes de marcharse al día siguiente sin más palabras. Lo vi alejarse en su coche, sintiendo ni satisfacción ni pesar, solo el reconocimiento de que hay capítulos que, una vez cerrados, deben permanecer en el olvido. Mi esposa se unió a mí en el porche, deslizando su brazo por el mío. ¿Estás bien?, preguntó. Sonreí, atrayéndola hacia mí, y respondí. Mejor que bien, porque la verdadera revancha no fue destruir a alguien, ni repudiarla, ni siquiera rehacer mi vida, fue encontrar una felicidad inquebrantable, una que nadie más puede arrebatarme.